Hay tregua en la guerra de Irán. Esta madrugada Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de alto el fuego de 2 semanas. Sin embargo, los iraníes denuncian ataques contra una de sus refinerías después de que entrara en vigor el alto el fuego. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Las partes negocian la reapertura del estrecho de Hormuz, zona tensionada que ha provocado una fuerte crisis a nivel mundial. La tregua tiene también como objetivo permitir la entrada de ayuda humanitaria urgente a la población civil afectada por el conflicto. Aunque ambas potencias han calificado el acuerdo de frágil, supone el primer respiro tras semanas de hostilidades. Esto ha causado una reacción inmediata de los mercados que han pasado del rojo al verde. Además, los precios del petróleo han sufrido una fuerte caída tras el anuncio. No obstante, los analistas advierten de que la volatilidad persistirá en los mercados hasta que se consolide la estabilidad política y militar en Oriente Medio. Por cierto, ¿recuerdan la operación de rescate de un soldado estadounidense en Irán? En nuestra web les ofrecemos un reportaje al respecto. La CIA logró localizarle gracias a su pulso cardíaco registrado por su reloj inteligente. Vamos con la actualidad del día. Tras 24 horas de amenazas y una negociación que parecía inicialmente truncada, Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de 2 semanas de duración durante la noche de este martes, en un acuerdo que incluye la reapertura del estrecho de Hormuz que, según el ministro de Exteriores iraní, quedará bajo su control militar y permitirá que tanto la teocracia persa como Omán, en la costa opuesta de la estrecha franja marítima, cobren tasas a los barcos que pasen por ella. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha confirmado aceptar el alto el fuego y que negociará con Estados Unidos en Islamabad, la capital pakistaní, a partir del viernes. Ni Irán ni Estados Unidos han precisado cuándo comenzará el alto el fuego. Las hostilidades continúan no solamente en territorio persa, sino también en todo el Golfo y Líbano, donde Israel no ha retirado sus pretensiones de invasión al sur del río Litani. Israel se ha apresurado a declarar que el acuerdo firmado no incluye al Líbano, contradiciendo las declaraciones del primer ministro de Pakistán, mediador clave de que Israel y Hezbollah también cesarían sus combates. Además del control del estrecho, las exigencias de Irán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, el levantamiento de varias sanciones y la liberación de sus activos congelados. Una instalación de procesamiento de gas en Abu Dhabi ha ardido tras recibir disparos iraníes, según las autoridades del Emirato, lo cual no ha impedido que los precios del crudo global caigan en torno a un 17% tras el anuncio. Los precios del petróleo se desplomaron el miércoles por la mañana mientras los mercados europeos y asiáticos se disparaban tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán que garantiza la reapertura del estrecho de Hormuz. Aunque los operadores se mantienen cautelosos a la espera de ver cómo se desarrolla la tregua, los mercados reflejaron la esperanza de que el conflicto pueda acabar próximamente. El crudo Brent se situaba en torno a los 81 euros por barril el miércoles por la mañana, con una subida de casi el 30% desde que comenzó la guerra a finales de febrero, pero muy por debajo de los máximos de las últimas semanas. A pesar del acuerdo alcanzado el miércoles entre Washington y Teherán, la preocupación en los mercados persiste por el temor a que una interrupción prolongada del petróleo del Golfo pueda mantener altos los precios de la energía y reavive la inflación global, haya o no alto el fuego. Teherán libera a 2 ciudadanos franceses detenidos desde hace 3 años y medio. Cécile Kohler y Jacques Paris, la pareja de profesores franceses retenidos en Irán desde mayo de 2022, ya están libres y camino de Francia, tal como indicaba el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de X, agradeciendo a las autoridades de Omán por los esfuerzos de mediación. Tras un largo cautiverio en prisión marcado por acusaciones de espionaje a favor de Israel que siempre negaron, Kohler y París han viajado a Azerbaiyán por carretera con el embajador francés. La profesora de literatura de 41 años y su pareja, un profesor jubilado de 72, fueron condenados el pasado octubre a 20 y 17 años de cárcel respectivamente por espionaje y fueron puestos en libertad en noviembre, aunque tenían prohibido salir del territorio iraní. Los líderes de la Unión Europea acogen con satisfacción este miércoles el alto el fuego de 2 semanas acordado por Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, el eurodiputado del grupo de la izquierda, Mark Botenga, invitado del programa Europe Today, se muestra muy crítico con la respuesta que ha tenido la UE ante la crisis. La Unión Europea no ha hecho ningún esfuerzo diplomático de ningún tipo ante una crisis que no solo viola los derechos humanos y el derecho internacional, sino que también vulneraba nuestros intereses. Tras el alto el fuego de 2 semanas anunciado por Trump, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aceptó el cese de las hostilidades, asegurando que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tendrán lugar en Islamabad a partir del viernes. Para Mark Botenga, la UE debería haber condenado la retórica genocida de Trump. Deberían haber condenado los crímenes de guerra. Imagínese que ha habido 160 muertos en un ataque contra una escuela en Irán y la Unión Europea no ha sido capaz de condenar esto. Deberían haber condenado la retórica genocida del presidente Trump cuando dijo voy a hacer volar un país por los aires y voy a acabar con la civilización. Por supuesto que había que reaccionar. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha instado a lograr una paz sostenible en la región, mientras que Ursula von der Leyen calificaba esta tregua de distensión crucial para una solución duradera. Por su lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho que la tregua es un paso atrás para alejarse del abismo tras semanas de escalada. Viktor Orbán es el único líder europeo que defiende la civilización cristiana occidental en Europa y aborda la seguridad energética de su país. Así lo afirmó el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro. Vance recalcó repetidamente que no había venido a Hungría 5 días antes de las elecciones parlamentarias para decirle a la gente por quién votar. Pero dejó claro que la administración Trump quiere ver a Viktor Orbán al frente del próximo gobierno y que él es el garante personal de que Hungría recibirá aún más inversión estadounidense. Lo que ha ocurrido en este país y lo que ha pasado en medio de esta campaña es uno de los peores ejemplos de injerencia electoral extranjera que he visto sobre lo que haya leído. Los burócratas de Bruselas han intentado destruir la economía de Hungría. Han intentado hacer que Hungría fuera menos independiente energéticamente. Han intentado aumentar los costes para los consumidores húngaros y lo han hecho todo porque odian a este tipo. Viktor Orbán advirtió, ya no es solo la guerra, sino también las operaciones de sabotaje ucranianas las que amenazan el suministro energético de Hungría. Sin embargo, opinó que si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos en 2022, la guerra nunca habría estallado. Llevamos 4 años viviendo a la sombra de esta guerra y estamos convencidos de que si en 2022 Donald Trump hubiera sido presidente, esta guerra nunca habría estallado. Y si los europeos, o más precisamente Bruselas, no hubieran obstaculizado los esfuerzos del presidente por lograr la paz, la guerra habría terminado hace mucho tiempo. El vicepresidente J.D. Vance permanecerá en Budapest hasta el miércoles. Su visita continuó con un acto conmemorativo del Día de la Amistad húngaro-estadounidense y el miércoles pronunciará un discurso ante los estudiantes del Instituto Matías Corvinus. Ningún alto funcionario estadounidense ha visitado Hungría en 20 años. J.D. Vance declaró en rueda de prensa que no había venido a hacer campaña por Viktor Orbán, pero dejó claro en varias ocasiones que solo el primer ministro húngaro es el guardián de la conciencia de Europa y el único capaz de proteger a su país de la crisis energética. En Rusia, un adolescente mata a puñaladas a su profesora de literatura en un colegio de la ciudad de Dobrianka, en la región de Perm. El estudiante, un joven de 17 años, atacó a la profesora Olesia Baguta, que sufrió múltiples heridas en el cuello, el abdomen y el pecho, y falleció en el hospital. Según fuentes de la investigación, el alumno, que tenía un comportamiento problemático, actuó por resentimiento contra la profesora de 55 años. Rusia vive una oleada de ataques en instituciones educativas por parte de jóvenes y menores de edad. Este es el 8º ataque contra alumnos o profesores en un centro educativo ruso desde principios de año.
Kyriakos Mitsotakis ha anunciado a través de TikTok la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años griegos. El primer ministro ha realizado su anuncio mediante un vídeo en esta plataforma, asegurando que la legislación correspondiente se presentará en el Parlamento este verano y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. El político conservador se suma así a países como España, que pretenden regular el uso de redes sociales para los menores de 16 años. Mitsotakis se ha dirigido sobre todo a los jóvenes, diciendo que cree que se enfadarán con su decisión, pero subrayando que el objetivo no es alejarles de la tecnología, sino frenar el diseño adictivo de ciertas aplicaciones que operan con fines lucrativos. También se ha dirigido a sus padres, afirmando que ninguna ley puede sustituirlos y que el Estado simplemente les ofrece una herramienta adicional en su arsenal. El primer ministro griego ha enviado asimismo una carta pública a Ursula von der Leyen con propuestas concretas para un marco europeo unificado para finales de 2026 que complementará y reforzará las iniciativas nacionales necesarias para la protección de los menores. Golpe histórico al narcotráfico en el País Vasco. La Policía Nacional ha incautado cerca de 300 kilos de speed en Vizcaya, la mayor incautación de esta sustancia sintética en el país en los últimos años. En la operación han sido detenidas 5 personas que integraban una red criminal dedicada a la distribución masiva de esta droga. Los agentes han intervenido en las localidades de Bilbao y Galdacano otros 6,5 kilos de sulfato de speed, 300 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís listos para ser vendidos. Con este operativo se da por desmantelada una de las principales vías de entrada y suministro de esta sustancia en el mercado español. La FIFA afirma haber abierto un expediente disciplinario contra la Federación Española de Fútbol tras los cánticos islamófobos proferidos por aficionados durante un partido contra Egipto el mes pasado en el Estadio del Español, en la localidad barcelonesa de Cornellà. Futbolistas y asistentes tuvieron que escuchar a parte de la grada corear musulmán, el que no vote, durante un partido amistoso previo al Mundial contra la Federación Egipcia, que terminó en empate a 0-0. Los anuncios por megafonía y las pantallas del estadio mostraron lemas contra el racismo y pidieron respeto durante el partido, pero los cánticos continuaron. Los hechos han provocado la condena de la superestrella del Barça, Lamine Yamal, quien es musulmán practicante. Yamal, que también ha sufrido varios insultos racistas a lo largo de su carrera, reconoce que los cánticos le dolieron. En una publicación en Instagram tras el partido, el futbolista de 18 años calificó a quienes utilizan la religión como objeto de burla de ignorantes y racistas. Y el seleccionador español, Luis de la Fuente, ha condenado lo que califica como comportamiento intolerable en la rueda de prensa posterior al partido, añadiendo que no representa ni al país ni a la selección nacional. Xenófoba, racista, de falta de respeto. Intolerable. Al margen de los procedimientos de la FIFA, tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Española han anunciado investigaciones sobre el incidente. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha transmitido sus disculpas y su condena por el comportamiento de los aficionados a su homólogo egipcio, Bad Abdelati. El máximo representante diplomático egipcio ha denunciado los comentarios xenófobos, pero ha subrayado que consideran a España un país tolerante y plural. La ciudad portuguesa de Évora, en la región del Alentejo, será capital europea de la cultura en 2027, junto a Liepāja, en Letonia. Desde su templo romano hasta sus calles de piedra y su universidad, los organizadores quieren destacar lo mejor de la región y sus gentes. Évora fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. O património é rico y vasto, a paisagem, uma paisagem única. El patrimonio es rico y extenso, con un paisaje único en Europa, y por lo tanto vamos a crear una programación para todo el año que realmente ponga de manifiesto cómo conseguimos un evento tan arraigado en el Alentejo. Ser evento com raízes tão profundas no Alentejo y trabajando Y trabajamos con la riqueza de nuestro patrimonio artístico, pero haciéndolo a una escala verdaderamente nacional e internacional. Nacional e internacional. Vagar es el lema elegido por Évora 2027, una filosofía local en la que es esencial tomarse tiempo para perderse y deambular. O vagar, que é conceito fundamentalmente enraizado na característica. El vagabundeo es un concepto profundamente arraigado en el carácter del pueblo del Alentejo y de su territorio. De hecho, se trata de un concepto multifacético porque nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras vidas, cómo nos relacionamos con el tiempo, cómo nos relacionamos con los demás y con el espacio que nos rodea. Nos relacionamos con el otro y cómo nos relacionamos con el espacio a nuestra volta. Los organizadores estiman que esta iniciativa europea podría duplicar el número de visitantes en la región.
Évora 27 atraerá a muchos visitantes a toda la región. Según los estudios, se espera que el número de visitantes, que normalmente ronda los 600.000 al año, se duplique hasta alcanzar los 1,2 millones en 2027. La inauguración oficial de Évora 2027 está prevista para el 6 de febrero del próximo año. El gobierno del Reino Unido ha prohibido al rapero estadounidense Kanye West entrar en el país para actuar en el festival de música Wireless. Durante los últimos años, West ha causado indignación por sus comentarios antisemitas, racistas y pronazis. El gobierno del Reino Unido tiene la facultad de prohibir la entrada a ciudadanos extranjeros si su presencia no se considera propicia para el bien público. El Festival Wireless respondió a la noticia afirmando que habían consultado a múltiples partes interesadas antes de contratar a Kanye y que en este momento no se planteó ninguna preocupación. Sin embargo, el festival ha sido cancelado y los organizadores han comunicado que todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso. La organización benéfica Campaign Against Antisemitism, que había estado instando a los patrocinadores a boicotear el evento, acogió con satisfacción la decisión. Unos días antes, Pepsi y PayPal se encontraban entre las marcas que retiraron su patrocinio del festival. ¿Cómo potencia la UE sus capacidades espaciales militares? Europa intensifica sus refuerzos en activos espaciales militares debido a la guerra de Rusia en Ucrania y su decisión de distanciarse de su tradicional dependencia de Estados Unidos en el ámbito espacial. Hoy en día, los gobiernos europeos, las Fuerzas Armadas y las sociedades hacen un uso intensivo de servicios basados en el espacio, incluidas las comunicaciones por satélite. Los países europeos invertirán más de 95.400 millones de euros en capacidades espaciales para 2030. Alemania invertirá 35.000 millones de euros, mientras que Francia ha aumentado su presupuesto de defensa espacial a 10.200 millones de euros para ese mismo periodo. A nivel de la UE, la Comisión Europea tiene previsto invertir 10.600 millones de euros en la nueva constelación de satélites seguros de la UE, cuya puesta en marcha también está prevista para 2030. Los miembros de la Agencia Espacial Europea también han prometido 1.200 millones de euros para su nuevo programa de doble uso civil y militar, Resiliencia Europea desde el espacio. Pero reducir la brecha con Estados Unidos no será fácil. El peso de la defensa espacial podría requerir más de 8.600 millones de euros adicionales y la plena autonomía requeriría otros 21.620 millones de euros. Los expertos afirman que esto llevará aún más tiempo hasta bien entrada la década de 2030. ¿Por qué Italia negó el acceso de bombarderos de Estados Unidos a una base aérea? La semana pasada, Italia rechazó la solicitud de aterrizaje de aviones militares estadounidenses en la base aérea naval de Sigonella, en Sicilia, antes de partir a Oriente Medio. El momento de la negativa generó interrogantes, ya que apenas un día antes, España había cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que se dirigían a atacar Irán. En Internet, algunos afirmaron que la decisión es un reflejo de la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero en realidad se ha sacado de contexto. Según el diario italiano Corriere della Sera, la solicitud para aterrizar en la base se envió a las autoridades italianas después de que los aviones ya hubieran despegado. La normativa italiana exige autorización previa para este tipo de acceso. El uso que Estados Unidos hace de las bases italianas se rige por acuerdos bilaterales que datan de 1954. Como explicó Meloni a principios de 2026, estos acuerdos abarcan estas autorizaciones técnicas para operaciones logísticas y las denominadas no cinéticas, es decir, misiones sin el uso de fuerza física directa ni violencia explosiva. Meloni también afirmó que no se utilizará la base fuera de este acuerdo y añadió que para cualquier solicitud más amplia, como el uso de bases italianas para operaciones de combate, el gobierno evaluaría la situación junto con el Parlamento. Pocos días después de la negativa, el gobierno italiano reiteró que todas las solicitudes se examinan caso por caso de conformidad con los acuerdos internacionales y la política nacional. Añadió que no existían problemas graves ni fricciones con los socios internacionales y describió las relaciones con Estados Unidos como sólidas y basadas en la cooperación.
Hasta aquí las noticias del día. Además, hoy comienza la campaña de la declaración de la renta en España y si es extranjero le ofrecemos información sobre este asunto. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán imágenes de las protestas de miles de indígenas en Brasilia contra la apropiación de tierras, la minería y la tala para exigir a Lula que respete sus derechos y proteja la Amazonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Chega pra cá, meu parente da etnia Catimbó. Mira, estamos aqui lutando contra a Belo San, o povo chicrista.